favor, si se está escuchando bien. Sí, sí se escucha. Gracias. Muy bien, entonces, muy bien, gracias también por el mensaje. Y entonces, esta es nuestra clase número 5 de la unidad 2, ¿no? Recordemos que estamos en sistemas trifásicos, en sistemas polifásicos, en realidad el capítulo 2 tiene que ver con sistemas polifásicos, simétricos equilibrados, es decir, circuitos eléctricos, trifásicos o polifásicos en este caso, de manera genérica, simétricos equilibrados. ¿Qué significa un circuito polifásico? Un circuito polifásico significa implica un circuito de al menos dos fases, ¿cierto? Dos o más fases es un circuito polifásico. Puede ser un circuito trifásico, puede ser un circuito bifásico, puede ser un circuito pentafásico de 5 fases, puede ser un circuito de 6 fases sexafásico y etcétera, ¿no? Hasta alguna cantidad de fases. Ciertamente, cuanto más fases tenemos, entendiendo que la corriente se transporta mediante cables, mediante conductores, entonces entendemos que si tuviéramos más fases, tuviéramos que tener también más conductores, ¿no? Eso en algún momento se puede tornar impracticable, es decir, gran cantidad de cables, 3 cables, 2 cables, 4 cables, 6 cables se pueden manejar, pero ya no, yo creo que es muy difícil ya manejar 12, 24, 48 cables, ¿no? Entonces, salvo que la potencia, claro, fuera muy pequeña y se pudieran llevar conductores delgados, ¿no? De una sección pequeña que permitan realmente transportar en espacios que permitan transportar gran cantidad de cables. Entonces, ese es un circuito polifásico simétrico equilibrado. ¿Qué es un circuito simétrico equilibrado? Un circuito simétrico equilibrado se entiende que es un circuito donde tenemos las tensiones de la fuente, ¿no? El generador, en otras palabras, la fuente, es simétrica equilibrada. Es decir, diseñamos, como les habíamos comentado en algún momento, diseñamos los circuitos para que sean simétricos equilibrados. Diseñamos el generador para que sea simétrico equilibrado, ¿no? Un generador nos genera tensiones simétricas equilibradas. Muy bien, ese generador alimenta una carga que en cada una de las fases puede ser distinta. En ese caso ya se vuelve un circuito desequilibrado. Pero si todas las cargas son iguales en cada una de las fases, entonces podemos afirmar también que nuestro circuito polifásico es simétrico equilibrado, ¿no? Entonces, para que nosotros contemos con un sistema simétrico equilibrado, tenemos que contar con un generador simétrico equilibrado y también con carga simétrica equilibrada, es decir, un mismo valor de impedancia en cada fase de la carga. Esos son los circuitos simétricos equilibrados que estamos estudiando en esta unidad 2 o capítulo 2, ¿no? Voy a pasar a realizar la presentación en PowerPoint que tenemos. Tenemos una presentación en PowerPoint. Vamos a compartir. Ahí está, estamos compartiendo la pantalla. Creo que ya está compartida y voy a habilitar entrar a la presentación en PowerPoint, ¿no? Antes vamos a deshabilitar la cámara y ahora pasamos a compartir el PowerPoint, ¿no?
Me da un retorno, por favor, si se está mostrando en pantalla el PowerPoint de la unidad 2. Un retorno, por favor, si se está viendo en pantalla, unidad 2, circuitos Todo polifásicos. bien, Inge. Todo bien, perfecto. Muy bien. Si hubiera alguna dificultad, por favor, habilitan su micrófono y dan la alerta. Entonces, nuestra unidad 2 de circuitos polifásicos, como hecho clave, pretende simular los complejos circuitos eléctricos polifásicos empleando gráficos y esquemas, ¿no? Es decir, circuitos polifásicos de más de 2 fases se tornan más complejos, ¿no? Cuanto más fases tiene un circuito, este se torna más complejo de poder graficarlo, de poder entenderlo, de poder calcularlo. Entonces, lo que hacemos es utilizar gráficos y esquemas, ¿no? Y lo que se espera es que se pueda resolver, simular circuitos polifásicos complejos, empleando gráficos y esquemas, y que eso sería el aprendizaje principal, el hecho principal de la unidad 2, circuitos polifásicos. Esta es la lámina que nos muestra que estamos en la clase 5 y esta misma presentación la vamos a utilizar el día de mañana en la clase 6. Es una clase virtual que tiene seguramente algo de 60, 70 alumnos. Vamos a confirmar cuántos están en la sala. En la sala tenemos 66 alumnos en este momento. Entonces, vuelvo a la presentación. Indicamos que tenemos en sala 66 alumnos, ¿no? Vamos a la siguiente y vemos que esta es la clase 4, ¿no? Esta es la clase 4. Aquí nos está faltando un texto que nos muestre clase 4. Entonces, vamos a añadir clase 4. Clase 4, ya está. Esta clase 4, ustedes recordarán, obviamente como en todas las clases, recordamos la clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase 4, ¿no? En la clase 4 mostrábamos el panel del tablón, el tablón de la clase, ¿no? Nuestra clase tiene, el semestre es 1-2021 y tiene pues material que se ha ido publicando, ¿no? Ordenado por unidad 1, unidad 2, referencias, etcétera. Y habíamos resuelto un ejercicio, ¿no? Habíamos resuelto algunos ejercicios. En este caso, un circuito polifásico, hexafásico, en este caso de 6 fases, equilibrado, de secuencia de fases A, B, C, D, E, F, ¿no? Alimenta, conectado en estrella, solicita 1200 kVA, es decir, el circuito, ¿se acuerdan? El circuito era hexafásico y a la fuente solicitaba 1200 kVA. Y la pregunta era calcular la corriente en cada línea y la tensión fase-fase, ¿no? Entonces, ¿cómo calculábamos la corriente en cada línea? Pues bastante sencillo, ¿no? Utilizábamos la fórmula de potencia aparente igual a B por I, y de esa manera podíamos calcular la corriente, ¿no? Luego también vimos que podíamos encontrar el PA, el voltaje fase-fase, ¿no? La tensión fase-fase. ¿Cuál es la tensión fase-fase? Pues va a ser B
en este diagrama hexafásico de tensiones va a ser las tensiones que existan entre dos fases, ¿no? Entre dos fases, cualquiera de ellas va a ser la tensión de fase, ¿no? En ese caso nos piden tensión de fase. ¿Cuál es la tensión de fase? Era la pregunta. Y bueno, habíamos resuelto este ejercicio, ¿no? Luego teníamos este otro circuito conectado en malla, ¿no? En malla, donde habíamos podido deducir el equivalente de circuito en delta con circuito en malla, ¿no? Y cómo se podía calcular la corriente para un circuito en delta o malla. En este caso, esta corriente de línea se podía calcular a partir de las corrientes que salen del nodo de la fase A con la corriente que entra en el mismo nodo de la fase A, ¿no? Y esa diferencia de esas dos corrientes sería la corriente de línea. Esto se repite en cada fase y para un sistema simétrico equilibrado, cada una de las corrientes tendría el mismo módulo y simplemente diferiría el ángulo, ¿no? En X grados. Esos X grados se determina en función a la tensión de referencia y el factor de potencia para medir el ángulo inicial de la corriente. Luego la secuencia y el número de fases nos indica dónde están las otras fases. Por lo tanto, no es necesario repetir 6 cálculos para calcular la corriente de línea en un circuito polifásico simétrico equilibrado con cara conectada en delta. Bastará calcular una de las fases para una de las fases y luego podemos encontrar las otras fases, corrientes de las otras fases, es decir, módulos iguales y ángulos distanciados a el 360 sobre el número de fases, ¿no? Y la corriente inicialmente, la primera corriente desfasada, una cantidad X de grados respecto a la tensión, que eso depende del factor de potencia. Bueno, entonces, eso es lo que habíamos resuelto, lo que habíamos desarrollado en la clase anterior. Y ahora podemos ver circuitos trifásicos, ¿no? Podemos ver cómo resolver circuitos trifásicos conectados en delta o estrella. Entonces, ya no serían circuitos polifásicos, en este caso, este ejercicio o esta información que tenemos en la pantalla, se trata de un circuito conectado en estrella, ¿no? Un circuito conectado en estrella, que sería este que estamos mostrando en pantalla, es decir, Z estrella, impedancia en estrella, impedancia en estrella, impedancia en estrella, todas conectadas a un punto común, que es el neutro, ¿no? Normalmente este Zn es igual a 0, normalmente, ¿no? Este Zn es igual a 0. Bueno, ¿cómo resolvemos este circuito? Pues fácil, resolvemos por fase, resolvemos calculando el circuito por fase. ¿Dónde está la fase? Fíjense, acá es la fase y esta fase termina en N. Por lo tanto, este circuito que estoy trazando con la mano del mouse, ¿sí? Ese circuito lo puedo representar como está a la derecha, ¿no? Es decir, un circuito fase neutro, donde hay una corriente que va a circular, evidentemente, entre la fase y el neutro. ¿Cuánto vale la tensión de fase? Bueno, será un dato, normalmente es un dato, es una información de la fuente, de la tensión de la fuente, del generador. ¿Y cuánto vale la corriente? Pues será un resultado de la operación entre el voltaje, entre la aplicación de voltaje y la impedancia, ¿no? Estamos aplicando el voltaje fase neutro a un valor de impedancia. Como todas las impedancias son iguales, en cada una de las fases, las corrientes de fase serán iguales. Las corrientes de fase serán iguales. El ángulo de la primera podrá ser un ángulo que tenga que ver con el factor de potencia y el arco coseno, ¿no? El factor de potencia viene determinado por el ángulo de la impedancia,
Por lo tanto, puedo calcular el primer vector de corriente y los otros estarían desfasados 120 grados. ¿Por qué? Porque 360 entre 3, que es el número de fases, 360 grados es una vuelta, dividido entre 3, nos va a dar 120 grados, ¿no? Acá tenemos este es el caso de un circuito en delta, ¿no? Que ya habíamos resuelto de manera genérica en un circuito polifásico. En este circuito trifásico tenemos un circuito conectado en delta, es decir, la carga está conectada en delta o triángulo, delta o malla, delta o triángulo. Se trata de calcular la corriente de línea IA delta, IB delta y C delta, es decir, de la fase yendo hacia el delta, ¿no? El delta sería la malla de la carga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolver esto? Pues requerimos las tensiones de línea, tensión de línea, dividido entre la impedancia. Eso nos va a dar la corriente de la fase I a B, la corriente I a B en la fase de Z delta, donde estamos mostrando en la pantalla. ¿Cuánto va a valer ICA? ICA va a ser igual a el voltaje entre la tensión de la tercera línea con la primera, ¿no? Esa tensión está presente entre la primera y la tercera línea y esa genera una corriente que estamos simbolizando en el sentido de la flecha, ¿no? ICA vector y AB vector, ¿no? Z delta. Entonces tenemos este esquema de solución. ¿Cómo resuelvo? Calculo IAB, calculo ICA y luego calculo IA delta haciendo Kirchhoff en el nodo que estoy mostrando. Puedo hacer lo mismo y calcular IBC y calcular, ya habría calculado IAB y puedo hacer Kirchhoff en el nodo que estoy mostrando con la mano. Y finalmente puedo calcular, bueno, en realidad ya tengo calculado ICA. Entonces, de esa manera, puedo calcular IC delta en función a IBC que ya conozco y a ICA que ya conozco. De esa manera tendría las tres corrientes. Pero hay una forma más rápida de calcular, es decir, una de ellas, el módulo de una de ellas es igual en las otras. Si este fuera 60 amperios, en B y B delta va a ser 60 amperios y CA delta va a ser 60 amperios. El ángulo es el que requerimos calcular y para eso no hay más que volver a resolver el circuito como habíamos indicado haciendo un Kirchhoff en el punto, en el nodo que estoy mostrando en la pantalla con la mano. Una vez que he encontrado una de las corrientes, pues las otras corrientes en función a la secuencia estarán desfasadas 120 grados. Es decir, si IA delta es igual, su ángulo es igual a 30 grados, entonces IB delta va a estar a más o menos 120 grados y IC delta va a estar a menos o más 120 grados. ¿Cuándo es más 120 grados? ¿Cuándo es menos 120 grados? Eso lo va a determinar la secuencia. Muy bien. Entonces, ya podemos resolver circuitos trifásicos, ¿no? También podemos resolver circuitos trifásicos. ¿Y de qué se trataría resolver circuitos trifásicos? Pues se trataría de calcular las corrientes de línea o corrientes de fase, ¿no? En este caso, la corriente de línea es la corriente de fase. Lo mismo en la fase 2, en la fase 3. Y para el delta, para una cara conectada en delta, pues se trata también de calcular la corriente de línea, En este caso, la corriente de línea no es la corriente de fase, ¿no? La corriente de línea es una composición de las dos corrientes de fase en el circuito en malla o estrella, en malla o delta. Hay otra forma de resolver también estos circuitos. Por ejemplo, puedo utilizar esta ecuación que habíamos deducido, donde mostrábamos que Z delta era igual a 3 veces ZY.
Entonces, esta Z delta podría transformarla en un ZY, en una Z estrella. Es otra forma también de resolver y una vez convertido este circuito a estrella, podría resolver como la figura que estoy mostrando en la pantalla en la parte superior. Acá tenemos un ejercicio que es bastante común en los exámenes y en las prácticas, ¿no? Donde tenemos la pregunta: calcule las tensiones de línea distintas, módulo y ángulo correspondientes a un sistema de tensiones hexafásico simétrico equilibrado con tensión de fase igual a 12 voltios, secuencia de fases Z, Y, X, W, U, ¿no? Entonces, nuevamente, dice, calcule las tensiones de línea distintas, módulo y ángulo correspondientes a un sistema de tensiones hexafásico, simétrico, equilibrado, con tensiones de fase igual a 12 voltios, ¿no? La secuencia. Entonces, lo primero que debemos dibujar es cómo quedan las 6 fases, ¿no? Como no me indican el ángulo de la primera tensión, es decir, el Z, el BZ, como no conozco, no me indican, puedo asumir que esté en cero, ¿no? Finalmente es un desplazamiento angular nomás, si es que no estuviera en cero. Ahora, el BZ va a estar en cero, luego el Y, luego el X, luego el W, luego el B y luego el U. ¿Por qué elijo este orden? ¿Por qué no Z, U, B, W, Y, X? ¿Cierto? ¿Por qué no al revés? Bueno, o cualquier otra secuencia, ¿no? Que es posible en un sistema hexafásico. Bueno, es que me están diciendo acá Z, Y, X, W, B, U. Entonces, la única forma de rotación de este circuito tiene que graficarse de esta forma. Es decir, Z, Y, X, W, B, U. Z, Y, X, W, B, U. ¿Sí? Entonces, quiere decir que este sistema de vectores tensión están con la secuencia del enunciado, ¿no? Y bueno, cada módulo tendrá una separación, un distanciamiento de 60 grados entre dos adyacentes. 60 grados, 60 grados, 60 grados, 60 grados, ¿no? Entonces, tenemos un sistema hexafásico de 6 fases, con secuencia de fases Y, Z, Y, X, W, B, U. Esa es la secuencia de fases. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta dice calcular las tensiones de línea distintas, módulo y ángulo. Ah, módulo y ángulo. Muy bien. ¿Cuáles serían tensiones de línea? En este esquema que acabo de explicar cómo lo determinamos, pues serían las tensiones Z, Y, por ejemplo, X, Y, B, W, X, BW, BU, BZ, ¿sí? Y ZY. Todas ellas son tensiones de línea y son iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son iguales, pero hay más tensiones de línea. Acá tenemos otra tensión de línea, ¿sí? Vamos a habilitar la manito. Ah, perdón, el puntero. Acá tenemos otra tensión de línea. Otra tensión de línea. Acá tenemos otra tensión de línea, acá tenemos otra tensión de línea, aunque sea del mismo módulo que la ZX, pero ZB también tiene un desfasaje angular, ¿no? Pero el módulo es el mismo, claramente se ve que el módulo es el mismo, ¿no? Es decir, la amplitud de ese vector. Luego, o de ese fasor. Luego tenemos esta tensión de línea. Entonces, como módulos distintos tenemos 1, 2, 3, no hay más, ¿no? O 1, 2, 3 como módulos distintos, 3 módulos distintos en un sistema hexafásico simétrico equilibrado.
Pero no nos están preguntando solamente eso, nos están diciendo calcule las tensiones de línea distintas en módulo y ángulo. Pues bien, si me piden las tensiones distintas en módulo y ángulo, tengo que calcular una módulo, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 tensiones distintas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tensiones distintas, ¿no? Pero tengo más, tengo muchas más, ¿no? Tengo esta otra, tengo esta otra ya estaba anotada. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pues un sistema de tensiones, cuando hablamos de distintas, cuando son módulos y ángulos, pues tenemos un sistema de muchas tensiones, ¿no? Módulo y ángulo. Y si quieren lo podemos ver en real imaginario también. Entonces, si los datos son BZ, BY, BX, BW, BB, BU, 12 voltios en módulo, 0, menos 60, menos 120, menos 180, 120, 0, es decir, estamos abarcando acá todo el sistema de tensión sexafásico, fase neutro, ¿no? Pero me preguntan cuáles son las tensiones de línea distintas, pues entonces tengo BZY, BZY, tengo BZX, otra, tengo BZW, tengo BZB, BZBU, ¿no? Ese, perdón, tensión de línea BZU, BZU. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tensiones de línea distintas, vectoriales. Pero hay más, ¿no? Tengo BZX, BZW, BZB y BZ, tengo también esas, ¿no? Luego tengo BYU, luego tengo BUX, BUW y etcétera. Entonces tengo todas estas tensiones de línea que estamos mostrando en la pantalla, ¿no? Todas las tensiones de línea, todas son distintas, todas tienen en algún caso una diferencia en el módulo, pero la mayor parte, todas ellas tienen diferencia en el vector, en el ángulo, ¿no? Entonces, esta parte es importantísima que hayan podido captar. Seguramente, pues han podido entender, ¿no? Y de todos modos, haciendo el ejercicio, definiendo su módulo y ángulo de Z, BY, BX, BB, BB, BW, BB, BU, en módulo y ángulo, puedo llevar eso a real imaginario, pues sí puede hacer diferencia entre ellos, ¿no? Uno contra otro, y etcétera, etcétera, y puedo encontrar todo ese tablero de tensiones de línea que tiene un sistema hexafásico, ¿no? Tanto en módulo ángulo, fasorial o en real imaginario. Me guarda un momento. Muy bien. Inge, buenas noches. Una consulta. Adelante. En el primer ejercicio, como nos dice las tensiones distintas, no deberíamos de calcular solo tres, porque el resto se repite, ¿no es cierto? Solo varía el ángulo. A ver, sí, evidentemente solo tenemos 3 tensiones distintas, pero es importante que, se perciba que si hablamos de módulo y ángulo, es decir, de vectores, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tensiones distintas, ¿no? En módulo y ángulo.
¿Por qué? Porque si bien son iguales, por ejemplo, el módulo de BZBY con el módulo de BYX son iguales, sin embargo, no tienen el mismo ángulo. Este es un vector, ¿sí? Y este es otro vector. ¿Tiene el mismo módulo? Sí, pero no tiene el mismo ángulo. Por lo tanto, son dos distintos. Entonces, si la pregunta es calcule las tensiones de línea distintas en módulo y ángulo, pues las respuestas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tensiones distintas en módulo y ángulo. Si ustedes quieren, podemos inclusive volver un poquito más complejo, porque podríamos ver también que tenemos B, Y, Z, es decir, en el otro sentido, tengo B, Z, Y en el sentido Z, pero también tengo su complemento, su otra que es opuesta, que es B, Y, Z, es decir, en el otro sentido. Entonces, acá esto podría cambiar por 2 inclusive, ¿no? Podría multiplicarse por 2, es decir, tener 30 tensiones distintas en módulo y ángulo. Si entendemos que son distintas, también las que son opuestas. Entonces, la pregunta, yo creo que sería válida la respuesta de solamente 3 tensiones, si estaríamos pidiendo las tensiones distintas en módulo. Nos queda claro que solamente hay 3 tensiones distintas en módulo, ¿no? Este sería un módulo, este otro sería otro módulo y este sería el otro módulo. Todos los demás se van a repetir. Entonces bastarían 3 tensiones y cabalmente, fíjense aquí en el tablero de soluciones, tenemos 12 voltios, tenemos 20 y tenemos 24. 20, 12 y 24. Entonces tenemos 3 tensiones distintas, 12, 20 y 24, ¿no? Y se repiten las demás, solo que con diferentes ángulos. Entonces, si la pregunta, yo entiendo así, si la pregunta fuera, calcule las 3 tensiones distintas en módulo, entonces serían, no, calcule las tensiones distintas en módulo, sería la respuesta 3 tensiones, 3 módulos de tensión. Si la pregunta es calcule las tensiones de línea distintas en módulo y ángulo, podríamos hablar inclusive de 30, ¿no? Por las diferencias de los ángulos. Muy bien. Acá tenemos un ejercicio muy interesante. Creo que es el primero que estamos mostrando el primero que estamos mostrando de un circuito más o menos completo, ¿no? Más o menos completo, un circuito trifásico, simétrico, equilibrado. ¿Por qué? Porque si se fijan, tiene impedancias Z1, Z2, Z3 iguales y ZA, ZB, ZC iguales. Es decir, las impedancias entre Z1, las impedancias Z1, Z2, Z3 en la carga en estrella son iguales. Las impedancias ZA, ZB, ZC, ZA, ZB, ZC en la carga en delta son iguales, ¿no? 5 más J10. Entonces, este es un circuito simétrico equilibrado. Además, nos dicen que la tensión de referencia es 120 voltios, secuencia CBA. Bueno, entonces, este es un circuito simétrico, trifásico, simétrico, equilibrado, ¿no? Este es un típico circuito simétrico equilibrado. Pero tiene 2 cargas representadas, una carga en estrella y una carga en delta. Y claro, la pregunta siempre es calcular las corrientes en cada fase de la carga, calcular la corriente de línea, el factor de potencia, la potencia total activa, reactiva y aparente, tanto en la carga en delta como en estrella. Es decir, nos están pidiendo un panorama completo de este circuito, un panorama completo. Alimento el circuito con un sistema trifásico de tensiones, 120 voltios, secuencia CBA, ¿sí? Esta es mi fuente. Y tengo una carga simétrica equilibrada, en realidad 2 cargas simétricas equilibradas, una conectada en delta, ¿sí? Y una conectada en estrella, también con sus respectivos valores indicados ahí en la pantalla.
¿Cómo resolvemos este circuito? Pues hay varias formas, por supuesto, pero podríamos pensar en resolverlo convirtiendo la carga en estrella a carga en delta. La clase anterior, habíamos avanzado, habíamos identificado cómo se puede convertir una carga de delta a estrella o de estrella a delta, ¿sí? A delta. Entonces, si yo lograría convertir sea la carga delta o estrella, una de ellas la delta estrella o la estrella delta, podría lograr un paralelo, podría entender que podría lograr un paralelo y podría aplicar la teoría de que dos impedancias conectadas en paralelo, pues se pueden calcular como una sola, ¿sí? Que resulta, pues, la multiplicación de las dos impedancias en numerador dividido entre el numerador, que es la suma de las dos impedancias. De esa manera podría yo calcular la corriente, la impedancia equivalente, sea en estrella o sea en delta, ¿no? Pero pasando por un previo paso, que es convertir la carga delta a estrella o la carga estrella a delta, ¿no? Entonces, esa es la forma. ¿Cuál será mejor? ¿No? ¿Cuál será mejor? Convertir esto a una carga en delta o a convertir la carga a estrella. Por ejemplo, si yo tengo el delta y lo convierto a estrella, ¿sí? Lo convierto a estrella, entonces tendré un paralelo de dos estrellas, ¿sí? Pero el neutro, ¿qué pasa con el neutro del delta? El neutro de este delta convertido a estrella, pues es un punto flotante. Como las impedancias, como el sistema es simétrico equilibrado, entonces no habría problema porque ese neutro sería el mismo neutro del circuito en estrella, original en estrella, ¿no? Pero, bueno, sería válido el cálculo, ¿no? Pero solamente si el sistema es evidentemente y se mantiene como un sistema trifásico simétrico equilibrado, ¿no? Es decir, con las cargas iguales en cada fase. La solución que hemos adoptado es la que estamos mostrando en la pantalla, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertir a estrella. Y convertimos la carga, no estrella, perdón, convertimos a delta. Esta carga en delta, no, estoy usando la estrella convertida a delta, es decir, la estrella convertida a delta. Esta estrella la voy a convertir a delta, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago para convertir esa estrella a delta? Pues utilizo lo que ya habíamos avanzado en la clase, ¿no? El paralelo de 3 veces la impedancia en delta es igual a la impedancia en estrella. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Voy a retornar a la clase anterior y habíamos visto esta, aquí está, ¿no? Aquí está. Esta Z delta es igual a 3ZY. Z delta igual a 3ZY, ¿no? Y les habíamos dicho, les habíamos pedido que ustedes deduzcan esta equivalencia, ¿no? Z delta es igual a 3 veces ZY. Si entendemos que Z delta es igual a 3 veces ZY, pues entonces lo que hago es este valor Z delta, Z1, Z2, Z3, ¿sí? Z1, Z2, Z3, ¿no? Z1, Z2, Z3, lo convierto a delta, y eso es 3 veces ZY es igual a Z delta, ¿sí? Entonces sería 3 menos J15, y es lo que tenemos acá. Bueno, pero para resolver el circuito hay que ser ordenados, ¿ya?
Y estamos estableciendo aquí unos pasos. Hemos identificado que es conveniente establecer los siguientes pasos para poder resolver estos circuitos. El primer paso es establecer con los datos de tensión que tengamos, con los datos de tensión que fuera el enunciado del ejercicio o del problema, debemos ser capaces de definir cada una de las tensiones de fase como tensiones de línea. Si soy capaz de encontrar las 3 tensiones de línea y las 3 tensiones de fase, pues he resuelto el paso 1, es decir, calcular las tensiones de línea y de fase de la fuente. El dato normalmente solamente te dan una tensión de fase, 120 voltios, que sería la referencia, que va acá en el plano XY, y te dicen la secuencia CBA, CBA. Es decir, esto está girando en sentido antihorario, ¿sí? Siempre va a girar en sentido antihorario y va pasando C, luego va pasando B y luego pasa A, CBA. Entonces, la secuencia es CBA. Por lo tanto, este es el diagrama, esto es lo primero que hay que hacer. A partir del dato de la tensión de fuente, a partir del dato de la tensión de fuente que está acá, la fuente es 120 voltios, secuencia CBA. A partir de ese primer dato hay que construir este triángulo, este sistema de tensiones representado en el plano XY, ¿no? Tengo la tensión BA, la tensión BC, la tensión BB. Esto me va a representar la secuencia CBA, CBA. Y a partir de ahí, pues es darles nombre, ¿no? ¿Cuál es el dato? Que la tensión BA es 120, referencia, por lo tanto 120, 0 ángulo, 0 grados de ángulo. BB va a ser 120, 120 grados y BC va a ser 120 menos 120. Si quiero calcular las tensiones de línea, pues hago la diferencia, por ejemplo, entre BA menos BB, 120, 120 menos 0, 120. 120, 0 menos 120, 120, pues me va a dar la tensión BAB. BAB, ¿cuánto vale? 207 voltios menos 30 grados. Luego puedo calcular BBC y luego puedo calcular BCA. Eso lo puedo hacer gráficamente o de manera exacta, como hemos explicado anteriormente. Lo importante de este paso es que pueda graficar, debo entender cómo estarían representados el sistema de tensiones en la fuente. Y para eso los datos de tensión de fase, que normalmente se conoce, y secuencia, son los que me permiten identificar este diagrama de las tensiones, ¿no? Este BA, BB, BC. Una vez que he establecido cuál es el voltaje de la fuente, tanto en tensión como tanto en tensión de fase como en tensión de línea, puedo trabajar ya en convertir la estrella a delta. Es decir, la estrella la voy a convertir a delta, la estrella a delta. Y luego voy a hacer el paralelo de los dos deltas, ¿no? Porque tengo una carga estrella convertida a delta y tengo un delta original. Entonces, la carga en delta original está en paralelo con el equivalente, con esa carga equivalente de la estrella convertida a delta. El paralelo de ambas, pues el resultado es el que se muestra acá en la pantalla, ¿sí? Módulo y ángulo, ¿no? Módulo y ángulo. ¿Cuánto es el módulo? 18, en este caso, ohmios, y un ángulo de 16.8 grados, ¿no? Esa sería la impedancia en paralelo de los dos deltas. En esta situación, pues ya nos estamos enfrentando a un sistema de tensiones, como se muestra acá, un circuito equivalente, como se muestra en la pantalla, donde tenemos 3 cargas en delta. 3 cargas en delta. Es decir, nuestro circuito está alimentado por un sistema por una fuente trifásica, simétrica, equilibrada, que alimenta a este circuito en delta. Ese circuito en delta no es un circuito real, es un circuito equivalente al paralelo de dos deltas, y uno de los deltas es el resultado de la estrella convertida a delta. Ese es este es cómo voy resolviendo el ejercicio, y para eso entonces el paso 2 estaría cumplido,
Y ahora lo que tenemos es el paso 3, que ya es calcular estas corrientes de línea en función a las corrientes que van a circular en el tramo A'B', en el tramo B'C' y en el tramo C'A'. Y luego puedo hacer Kirchhoff para encontrar la corriente de línea. Muy bien, entonces todo ese cálculo está acá. Aquí tengo IA'B' igual a BAB por la impedancia, ¿no? En paralelo de el paralelo de las dos impedancias. Y el resultado de IA'B' va a ser 786 y 835, J menos 835, J menos 835. Entonces va a ser 786 menos J, 835. Ese va a ser IA'B', ¿sí? En el sentido A' de A' a B'. Luego puedo calcular IB'C', que vale 3,3 más J, 10,98 amperios. Luego puedo calcular la corriente IC', es decir, esta corriente C'A', de la misma manera, ¿no? Es el voltaje que está presente entre CA dividido entre el paralelo de las impedancias que venían del paso 2, ¿no? Resuelto, tengo las tres corrientes en el delta, calculadas acá, en la forma polar, en la forma rectangular, perdón, y puedo calcular entonces las corrientes de línea, ¿sí? Que serían las corrientes que salen menos las corrientes que entran, ¿sí? O si quieren ustedes, las corrientes de entradas, de las corrientes que entran al nodo son igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Y de ahí sale pues IA' es igual a IA'B' menos IC'A'. Luego tenemos IB'B' y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Las corrientes de línea son 19,08 menos 5,72 J, ¿no? Y B' va a ser menos 4,55 más J 19,33. Y CS' va a ser menos 14,46 más o menos J 13,61. Si yo encuentro estas corrientes de línea que acabo de calcular, si las veo en términos de fase, ángulo, perdón, módulo ángulo, es decir, en forma fasorial, pues todos los módulos deberían ser iguales, ¿no? Y los ángulos desfasados 120 grados. Entonces, esa es la forma de resolver un circuito trifásico, simétrico, equilibrado, con un paralelo de dos cargas, una carga en delta y una carga en estrella. Seguimos los pasos. El paso 1, determinar el sistema de tensiones de la fuente, ¿no? El paso 2, determinar el paralelo de dos deltas, convirtiendo la carga en estrella a delta. Luego el paso 3 es calcular la corriente, las corrientes dentro de la estrella equivalente, ¿no? Dentro del delta equivalente, no es estrella, dentro del delta equivalente, y puedo calcular después esas corrientes. Y luego puedo hacer Kirchhoff y calcular las corrientes de línea. ¿Qué me falta del ejercicio? Pues me pedían también, fíjense, me pedían factor de potencia, potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. ¿Cómo calculo el resto? Pues ya tengo tensiones y corrientes, puedo calcular factor de potencia. ¿Dónde puedo calcular el factor de potencia? Pues donde me pidan. Si me dicen calcule el factor de potencia en la fuente, ¿sí? Entonces tengo ¿qué es el factor de potencia? Siempre la definición va a ser, es la diferencia angular entre el vector tensión y el de fase y la corriente de fase, ¿no? Entonces, para un circuito en la fuente va a ser esta tensión de fase dividido entre la corriente de fase que para la simulación de un circuito en estrella sería la tensión de línea, la corriente de línea. Por lo tanto, el factor de potencia en la fuente va a ser 0,958, ¿no? En la fuente.
Puedo calcular también el factor de potencia en la carga en delta. ¿Qué es el factor de potencia? Es la diferencia, es el coseno de la diferencia angular entre el vector tensión y su correspondiente corriente. ¿Cuál es el vector tensión en la carga en delta? Pues va a ser el voltaje VAB, ¿sí? En módulo y ángulo sobre la corriente IB', ¿no? IB'. Entonces tenemos acá una corriente y tenemos una tensión y por supuesto el coseno de esa diferencia angular es de la diferencia angular de los dos vectores es el factor de potencia de la carga en delta. Bueno, entonces esa es la forma de resolver estos circuitos de manera completa, es decir, además de calcular las corrientes, también calcular el factor de potencia. El paso 5 trata de calcular la potencia aparente en la fuente, ¿no? Este es el caso en la fuente, de cuánto tendría que ser la potencia aparente en la fuente, la potencia activa en la fuente y la potencia activa en este caso, en la carga en estrella, en la carga en delta y la total, ¿no? Se supone que la potencia activa en la carga en la fuente va a ser igual a la potencia activa en la carga en delta más la potencia activa en la carga en estrella, ¿no? Entonces la suma de las potencias activas 5.184 más 1.662, pues va a ser 6.846, es decir, es la potencia activa, ¿no? La potencia reactiva va a ser lo mismo. Esta potencia reactiva total va a ser la potencia activa de la carga en delta más la potencia reactiva de la carga en estrella, ¿sí? Y como esta es negativa, entonces, pues, el resultado es 2, ¿no? Y bueno, esa es la forma como se calcula un circuito completo. ¿Qué se calcula? Pues se calcula las tensiones, las corrientes, el factor de potencia y finalmente las potencias activas, reactivas y aparentes. Recordemos que el factor de potencia en circuitos polifásicos simétricos equilibrados es igual en cada una de las fases. Entonces basta calcular un factor de potencia para la fuente y ese se repite en las otras fases. Lo mismo en el tramo, en la carga conectada en delta y lo mismo en la carga conectada en estrella. Entonces, esta es la forma de resolver. Puedo resolver directamente para el total, para la fuente, o puedo resolver por partes, para cada parte de la carga, para la carga en delta como para la carga en estrella. Y nos falta el último paso, que es cargar toda esa información en el panel, ¿no? Este es el panel de resultados que normalmente se coloca en los ejercicios, ¿no? Y nos permite ver el mapa completo de todo el circuito, ¿no? Es decir, de todo este circuito trifásico que tenemos acá, con estos valores de impedancia, con una cara conectada en delta y otra conectada en estrella, yo puedo, pues, obtener este panel, ¿no? Este panel donde tengo las corrientes IB' en la carga en triángulo, el factor de potencia, la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente y con los respectivos valores, ¿no? En la carga estrella puedo hacer lo mismo y el total en la fuente va el valor de 0,96 como factor de potencia, potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. ¿Qué tienen que hacer? Por supuesto, tienen que volver a hacer el ejercicio. Ustedes tienen que hacer el ejercicio en realidad con los resultados que estamos mostrando, de producir los cálculos para que estén seguros de lo que se ha estado haciendo en este circuito ya razonablemente complejo, ¿no? Ya es un circuito razonablemente complejo que les va a demandar, por supuesto, les va a requerir que ustedes resuelvan el ejercicio, pues, con calma,
con su calculadora, con su programa, en sus respectivos, con sus respectivas hojas de cálculo, y pues van a poder calcular, pues verificar los valores que hemos mostrado en la pantalla. Recordemos que el ejercicio es el que se está mostrando acá, es decir, ejercicio 1, hoja 1, ejercicio hoja 1, aquí está la descripción del circuito, carga en delta, carga en estrella, valores de las impedancias, Z1, Z2, Z3, ZA, ZB, ZC, la tensión de referencia. Y acá tenemos ejercicio 2, ¿sí? Ejercicio 1, ejercicio 2. Perdón, ejercicio, es el mismo ejercicio, hoja 1, hoja 2, hoja 3 y hoja 4. Entonces, el ejercicio tiene 4 hojas y las 4 hojas pues muestran la pregunta, los datos del ejercicio y los cálculos que hemos generado que les va a permitir a ustedes validar sus conocimientos, sus cálculos y comenzar a contar con destrezas para resolver este tipo de circuitos ya medianamente complejos, trifásicos, simétricos, equilibrados, con carga en delta y carga en estrella. Bueno, si tienen alguna pregunta, a ver, vamos a volver a la... Dejar de presentar. Muy bien. Habilitamos otra vez la cámara. Y perfecto, entonces ahí está nuestro primer ejercicio. Complejo, medianamente complejo, ¿no? Y aguardamos alguna consulta si es que tenemos. Inge, una consulta. ¿Será que puede volver a explicar la parte de cómo graficar los vectores de las tensiones en función de las fases que nos da? Por favor. Por supuesto, por supuesto. Esa sería una pregunta, ¿no? ¿Tenemos alguna otra? Ya. Entonces vamos a compartir nuevamente la pantalla. Estoy dejando de presentar la cámara, ¿no? De habilitar la conferencia, deshabilitar la conferencia. Muy bien. Acá está nuestra... Podemos inclusive, a ver, sí, podemos añadir una hoja, ¿sí? Vamos a añadir una hoja en blanco. Y nueva diapositiva. Blanco, ya. Entonces, tenemos este ejercicio, ¿no? Aquí está. Ahí está el ejercicio. Lo vamos a agrandar un poquito, ¿sí? Y claro, la pregunta es una pregunta súper interesante. Fíjense, es el paso 1 de la solución. Y de esto depende, por supuesto, los demás cálculos, ¿no? Esta tensión de la fuente es importantísima para encontrar correctamente las corrientes. Si no, vamos a tener un problema de, al menos vamos a tener un problema de ángulos, ¿no? En los resultados. Entonces, ¿cómo encuentro, cómo resuelvo, cómo hago el paso 1, ¿no? ¿Cómo resuelvo este paso 1? Aquí está, ¿no? ¿Cómo resuelvo? Entonces, mi dato, el dato que tenemos es que la tensión PA es 120 voltios y es referencia. Entonces, si es así, vamos a entrar a formato presentación y vamos a graficar marcador. Creo que no me salió muy lindo, pero no importa. Ya. Ahí está, tenemos nuestro plano XY, ¿no? Este es el plano XY.
Este es el X. Ah, no, este es el X. Y este es el Y. ¿Sí? Muy bien. En este plano XY voy a colocar el BA, porque el BA me dice que es referencia, por lo tanto, si es referencia, está bien que asuma que es 0 grados, ¿no? Ahí está. Vamos a graficar BA. Hasta ahí no tenemos problema, porque BA, aquí está, BA, es la referencia, ¿sí? Y tiene una secuencia B, C, BA. Entonces, BA, si BA es igual a un valor de 120, 0 grados, 120, 0 grados, ¿no? Ese es el valor de BA. Ahora la pregunta es, ¿dónde está BB y dónde está BC? Ciertamente BA o BC va a estar a 120 grados, necesariamente, ¿no? No hay ninguna otra posibilidad, o está a menos 120 grados o está a más 120 grados. Lo que no sé es cuál es BA y cuál es BC y cuál es BB, ¿sí? No sé cuál es BC y cuál es B, si es este de arriba o es el de abajo. Eso me va a determinar la secuencia. Fíjense, la secuencia dice que es CBA. Muy bien, entonces, si este fuera C y este fuera B, ¿sí? Estoy asumiendo nada más, ¿no? Y estoy haciendo girar este sistema de tensiones en sentido antihorario, ¿sí? En sentido antihorario, como muestra la flecha. Entonces, ¿qué vamos a ver pasar en este punto? ¿Qué voy a ver pasar en el punto que está ahí en la pantalla, ¿no? ¿Qué voy a ver pasar? Pues voy a ver pasar primero BA, después va a pasar BC, porque están girando, ¿cierto? Están girando en sentido antihorario, BC. Luego voy a ver pasar B, luego voy a ver pasar BA nuevamente, ¿sí? BA, ¿sí? Entonces BC, BB, BA. Secuencia BC, BB, BA. ¿Sí? La secuencia está correcta. ¿Sí? Entonces, mi sistema de tensiones es BA, BC y BB. ¿Cuánto vale BA? 120, 0 grados. ¿Cuánto vale BC? Pues vale 120 menos 120 grados. ¿Sí? Menos 120 grados. Acá BB va a valer 120 grados. 120 grados, ¿sí? Entonces tenemos el sistema de tensiones BC, BB, BA, BC, BB, BA, secuencia que está indicada. Si hubiera elegido BC arriba y BB abajo, no me hubiera reproducido esta secuencia, por lo tanto, la solución es la que estoy mostrando en la pantalla, ¿sí? Por lo tanto, ¿dónde está BA? Está aquí. ¿Dónde está BC? Pues está ahí. ¿Dónde está BB? Está ahí. Eso lo hemos verificado acá en la solución detallada del paso 1. Entonces, ¿cuánto vale BA? 120, 0 grados. ¿Cuánto vale BB? 120, 120 grados. ¿Sí? ¿Cuánto vale BC? 120 menos 120. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto vale BAB? BAB, ¿cuánto vale? BAB vale BA menos BB. Hago la operación BA menos BB y seguro me va a salir 207 con menos 30 grados, ¿sí? Es lo mismo que hacer gráficamente, resolver acá BA menos BB. BA
menos BB. Menos BB va para abajo y voy a tener acá un resultado que va a ser aproximadamente 207 y con 30 grados negativo, ¿no? Y a partir de ahí también puedo calcular BBC, BCA. Y tengo tensiones de fase como tensiones de línea. Solamente con el dato de, que está aquí en pantalla, ¿no? Que es BA, 120 voltios referencia y secuencia BC, BB, BA. Esa es la forma, entonces, como se hace el paso 1, que es fundamental. ¿Se dan cuenta? El paso 1 es fundamental. En realidad todos los pasos son fundamentales, ¿no? Pero el paso 1 es un tema importantísimo que hay que llevarlo muy en cuenta, ¿no? Donde el módulo y la secuencia son importantísimos para encontrar el sistema de tensiones que tenemos en la fuente. Mantener. Retornamos a nuestra clase. Habilitamos la cámara. Muy bien. Estamos nuevamente en la clase, en la videoconferencia y pues espero que ya hayan podido entender los detalles de esos ejercicios, ¿no? Especialmente este último ejercicio más complejo, trifásico, simétrico, equilibrado, pero complejo porque tiene carga en delta y carga en estrella, ¿no? Al mismo tiempo, por supuesto, es decir, en paralelo. Muy bien, entonces, esta sería nuestra clase del día de hoy. Voy a volver a presentar, porque tenemos un anuncio para los estudiantes que... Aquí está, ¿no? Sí, tenemos un anuncio a la presentación. Era este, ¿no? Temas particulares. Tenemos algunos temas particulares con algunos alumnos, ¿no? Que tienen algún problema con laboratorio, ¿no? Recordemos que el laboratorio vamos a pasar un formulario después del primer parcial. Vamos a pasar un formulario para que ustedes puedan llenar los datos del laboratorio, qué semestre han aprobado, con qué docente, si están cursando el semestre actual, ¿no? Porque hay muchos alumnos que están cursando el semestre actual su laboratorio, y hay otros alumnos que ya han cursado, ya han aprobado laboratorio, y van a requerir llenar un formulario que me indique qué semestre, con qué docente han aprobado el laboratorio, para que yo verifique en mi base de datos que me mandan los docentes, que me han enviado los docentes anteriormente. Entonces, ese trabajito tenemos que hacer. Vayan recordando los casos que han aprobado semestres anteriores, con qué docente habrían aprobado, ¿no? Para que yo pueda verificar en las listas que pasan los docentes de esos semestres, de semestres anteriores. Ahora, ese es el anuncio para los temas particulares. Pero tenemos además otro tema particular que son alumnos que han aprobado el semestre anterior, perdón, han aprobado la materia teoría, y les habíamos indicado que íbamos a darles un trabajo especial para que no requieran, si así lo optaran, ¿no? Si así lo decidieran, no requerirían realizar las pruebas, ¿no? Los parciales, los exámenes, y lo que tendrían que hacer es un trabajo especial, ¿sí? Se ha definido lo que es un trabajo especial, lo hemos practicado también en semestres anteriores, trabajos especiales para alumnos que estaban interesados, que habían aprobado la materia, pero no habían aprobado laboratorio. Por lo tanto, si no aprobaban laboratorio, no podían aprobar la materia, entonces quedaron reprobados. Yo tengo la base de datos de alumnos que han aprobado semestres anteriores la materia teoría, pero que no han aprobado laboratorio. Habíamos dado
habíamos propuesto para estos alumnos darles un trabajo especial. Ese trabajo especial lo voy a asignar. Es evidente que algunos alumnos ya me han mandado correos, pero hemos ido perdiendo el ritmo y al final no hemos concretado el trabajo que deberían hacer los alumnos bajo esta modalidad. Esto es solamente para alumnos que han aprobado la materia, que han reprobado la materia por laboratorio en semestres anteriores, ¿no? Es en el semestre anterior, ni siquiera semestre anterior, semestre anterior. Es un beneficio que les estoy dando, que es entendible, ¿ya? Pero está sujeto a una producción importante de un trabajo especial. Entonces, los alumnos que están en esta categoría, por favor, vuelvan a mandarme un correo electrónico donde yo voy a verificar que ustedes hayan, díganme en el correo que, bueno, o reenvíenme el último que yo les he mandado para hacerme recuerdo, indicándome que son alumnos del tal semestre, del semestre anterior, que han aprobado, que su código SIS es tal y que falta que les asigne el trabajo. Entonces, con eso voy a retomar todos los correos y voy a atender a todos los casos que correspondan, ¿no? Teníamos al menos un par de casos, no son muchos, que estaban en esta situación. Entonces, no, para no perjudicarlos y que la materia siga avanzando y ellos no sepan qué trabajo hacer, mándenme un correo, por favor, si ya hubiéramos estado avanzando en el tema. Y si no, pues indíqueme su código SIS y con eso vamos a igual canalizar el tema para que ustedes puedan tener asignado un trabajo especial, ¿no? Luego, bueno, la siguiente clase ya vamos a ver vamos a ver otros ejercicios más de la unidad 2. Y recordemos que en nuestro tablón está publicado, acá está el tablón, está publicado que nuestro examen, el examen primer parcial, aquí estamos mostrando la pantalla, ¿no? Es el sábado 8 de mayo, ¿no? Hoy día es 30 de abril, aquí estamos mostrando el calendario. Mañana es primero, tenemos una clase, la clase 6, mañana de ejercicios también, y el día 7 sería nuestra última clase para revisar algunos ejercicios, algunas consultas que ustedes pudieran tener, y finalmente el sábado 8 es el examen, es decir, de este sábado de mañana al siguiente sábado, en horario de clases, es el examen primer parcial que abarca la unidad 1 y la unidad 2. En la unidad 1 tienen como 20 ejercicios que hemos publicado. En la unidad 2 hemos publicado material de referencia y hemos publicado también el martes anterior, esta semana, es decir, esta semana hemos publicado en la clase, hemos publicado una batería de exámenes pasados o de prácticas anteriores, muchos de ellos con resultados, ¿no? Aquí está, aquí está. Ah, no, no es la tarea individual. Uno 2021. A ver dónde está. Aquí en el tablón debe estar, en el tablón. Hemos publicado nuevo material, ejercicios, aquí está, ¿no? El 26 de abril, hace 4 días, hemos publicado material de ejercicios, ¿no? Ejercicios 1 de la unidad 1 y ejercicios 2 de la unidad 1. Entonces, estos ejercicios también hay que revisarlos, ¿no? Hay que resolverlos. Y tenemos el material de referencia también, como habíamos indicado en la anterior clase, ¿no? Referencias bibliográficas y otras. Entonces, bueno, dicho esto, creo que volvemos a ver, voy a volver a la pantalla. Dejar de compartir y volvemos a la conferencia. Estamos en la conferencia, habilito la cámara. Muy bien, entonces, esa es nuestra clase del día de hoy. Si alguien tiene algún comentario que hacer, adelante, y si no, estaríamos concluyendo. Mañana pasaremos clases normales. Creo que es feriado. Ah, mañana es feriado, tienes razón. Ah, cierto, mañana.
Correcto. Mañana es feriado. Sí. Bueno, entonces lo que voy a hacer es Mira, es muy buena pregunta y ya no hay más tiempo, además, no hay otra clase que nos permita avanzar antes del primer parcial. Fíjense, voy a compartir la pantalla, es excelente observación. Quitamos la cámara, comparto la pantalla. Aquí está, ¿no? Está compartiendo la pantalla. Ya está. Entonces entro a ejercicios y fíjense, les voy a mandar esta presentación completa, ¿ya? Les voy a mandar esta presentación completa, es decir, hemos hecho hasta temas particulares hoy día. Deberíamos ver mañana el cálculo de las corrientes para este ejercicio, ¿no? Se trata de una carga trifásica equilibrada con factor de potencia, ¿no? Y bueno, el ejercicio del enunciado está acá, y acá está el cálculo de la corriente, el triángulo de potencia, ¿no? Y seguramente esta es la hoja 2 de ese ejercicio, ¿no? Del ejercicio que estamos mostrando en pantalla, la hoja 1, la hoja 2 y la hoja 3, ¿no? De la misma manera, ustedes pueden resolver este ejercicio, es un ejercicio completo, donde estamos mostrando el cálculo de la corriente para un motor, ¿no? Esta es una carga trifásica de un motor, de una carga trifásica que, bueno, lo mejor es pensar que fuera un motor, ¿no? Pero podría ser también algún otro circuito inductivo, ¿no? Y la forma de cálculo de la corriente, el triángulo de potencia, los triángulos de potencia dibujados, la corrección del factor de potencia. Luego tenemos el cuadrito, ¿no? De donde cargamos la información, resumen de un ejercicio. Entonces, tienen eso. Luego tenemos una pregunta que es la corriente alterna en 50 Hz. ¿Cómo se puede generar esta corriente? Una buena pregunta, ¿no? Entonces ya ustedes tendrán la respuesta, que es una corriente alterna, que lo hemos discutido, lo hemos desarrollado en las clases de la unidad 1, ¿no? ¿Cómo se puede generar esta corriente? ¿No? Con un generador elemental, ¿no? Y bueno, acá tenemos otro caso de un motor. En este caso también se trata de una compensación por bajo factor de potencia, de los triángulos de potencia, etc. Aquí dice cuál es el valor eficaz de una función senoidal siguiente, y T es igual a IM seno de omega T. Calcule los módulos distintos de las tensiones de línea de un sistema de tensiones dodecafásico simétrico equilibrado con tensiones de fase igual a 12 voltios. Cierto calentador eléctrico de agua absorbe 2,2 kilovatios con factor de potencia unitario, está conectado en paralelo con un motor de inducción monofásico que solicita unos 75 kilovatios y tiene un factor de potencia igual a 0,82. La tensión de suministro de energía es de 110 voltios. ¿Cuál es el factor de potencia de la instalación? ¿No? Entonces acá es un ejercicio mixto, es decir, ya un poco más complejo que solamente el motor, también tiene un calentador, y la pregunta es cuál es el factor de potencia de la instalación, ¿no? Ustedes podrán resolverlo. Luego tenemos acá, indique las ventajas de generar energía eléctrica trifásica simétrica equilibrada, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de generar energía eléctrica simétrica trifásica equilibrada? ¿No? Luego, bueno, ya ahí terminó la clase 5, la clase 6, ¿no? Bueno, entonces esto lo vamos a publicar, lo hemos simplemente anunciado, prácticamente ya se ha agotado nuestro horario de clase y obviamente ya tenemos casi una hora y 30 de clases, entonces es necesario, bueno, ya concluir la clase, pero voy a publicar esto y ustedes, ¿qué van a hacer? Pues van a resolver estos ejercicios en la semana, y el siguiente viernes, en la clase del siguiente viernes, pues vamos a absolver las dudas que pudieran existir. Los que tengan dudas en los ejercicios, en estos ejercicios que estamos mostrando en la pantalla, pues dirán, tengo esta duda, tengo esta pregunta, o he resuelto de esta forma, y de esta otra forma no me resulta en el mismo número, no resulta no es el mismo resultado. Y bueno, entonces esa es
Esa es la especie de tarea que tienen ustedes para la siguiente clase, ¿no? No se olviden también resolver los ejercicios que han sido publicados, ejercicios 1 y ejercicios 2, ¿no? También el ejercicio de 20 ejercicios menores de la unidad 1. Y leer la bibliografía. Esa es la tarea de ustedes antes del examen. Seguramente ya se ha avanzado en esto y pues en la semana podrán concluir sus estudios, sus análisis, sus ejercicios. El siguiente viernes podrán hacer las preguntas que consideren necesarias y con eso estarían preparados para su primer parcial. El primer parcial es un formulario Google, ¿sí? Con un archivo de evidencia, ¿no? ¿Qué es el archivo de evidencia? El archivo de evidencia se sube en la plataforma del Classroom, en la clase. En la clase se sube el archivo de evidencia y en el formulario Google se envía, se ingresa y se envía. Directamente deben ingresar, no se olviden, ingresar con su correo institucional de estudiante, ¿no? De esta manera se facilitan las calificaciones, la interacción y va a funcionar bien el formulario Google, ¿no? El formulario Google. El formulario Google contendrá 6 preguntas, 8 preguntas de selección, de desarrollo. Si es desarrollo, tienen que realizarlo en su archivo evidencia, ¿no? Y ese archivo de evidencia se graba como un JPG o como un PDF. Yo preferiría que fuera PDF y lo suben en el Classroom en la tarea asignada, ¿no? En la tarea que sería el examen primer parcial. Muy bien, dejamos de compartir nuevamente. Listo, ya tenemos aquí otra vez la conferencia. Entonces, esa es nuestra clase. Ahora sí, creo que no tenemos ya ningún mensaje. Del auxiliar. Del auxiliar, entiendo que todavía no han pasado clases con el auxiliar. Yo he interactuado con él, he pasado ya esas tareas que hemos publicado, tanto de la unidad 1 como de la unidad 2. Y también sabe de nuestra clase, ¿no? Y de las tareas que estamos avanzando, los temas que estamos avanzando, etcétera. El nombramiento, aparentemente algún tema demorado todavía con el nombramiento. El día de ayer han pasado un comunicado que debían entregar cierta documentación en el Departamento de Electricidad para que puedan habilitar sus auxiliaturas, ¿no? Entonces puede ser que ese es el motivo por el que no se está pudiendo avanzar con el auxiliar, ¿no? Porque podrían ir resolviendo estos ejercicios también con él y, por supuesto, también queda abierta a la consulta conmigo en la siguiente clase. Si es que tuvieran clases con el auxiliar, seguramente serían el siguiente martes. Él va a comunicar en el tablón de la clase que ya ha generado y bueno, esperemos que así se pueda avanzar en el tema. De todos modos, si no tienen el auxiliar, pues ustedes tienen todo el material para estudiar, tienen trabajos de otros semestres, tienen exámenes.